¿Cómo están, queridos amigos? Sean todos bienvenidos. Estamos nuevamente una semana más junto a ustedes para que podamos hablar, conversar, discutir y a la vez también informarnos sobre estas temáticas que tanto nos encantan a nosotros. Sean todos muy bienvenidos a Legión Oculta. Una temática bastante interesante en la que traemos el día de hoy, algo que quedó pendiente de la semana pasada. ¿Se acuerdan ustedes sobre aquellas situaciones extrañas, extravagantes, y a la vez también lo que conlleva a la muerte? Cosas que nosotros estuvimos hablando sobre el tema de la semana pasada, y en esta ocasión tengo que saludar sí o sí a mi gran compañera, firme al pie del cañón, junto a nosotros, Victoria Muñoz, para que nosotros vayamos ya desenvolviendo esta enredada madeja, que es el tema de la muerte, sus ceremonias, situaciones que a nosotros de verdad nos saca de casilla o los más bien llamados rituales funerarios, parte 2. Bienvenida Victoria a tu casa, bienvenida a Legión Oculta, para que hablemos sobre esta temática que a nosotros de verdad nos fascina. ¿Cómo estás? Hola Mario, estimado, ¿cómo estás? Yo bien por acá, como siempre, bien ansiosa y contenta por poder compartir este espacio. El tema de los ritos funerarios nos ha dado para harto y tiene hartas aristas muy interesantes. Así que hoy día vamos a abarcar algunos temitas que, como bien decías, nos quedaron pendientes y estimo que nos va a quedar para una vez más. Yo creo que es ¿Qué justo y crees? necesario. Sí, yo Sí, creo que sí. Sí, yo creo que sí. Ya que la semana pasada hablamos de la previa, suena como un poco irrisorio, pero son los momentos antes del funeral, o sea, la previa, literalmente, que es los velatorios, la forma en la cual, lo que significa un funeral. Pero dejamos aparte o dejamos en espera poder hablar sobre el proceso mismo, de así dejar es. al deudo en el lugar de descanso eterno, o supuesto lugar de descanso eterno como algunos lo mencionan. Claro. Al menos Ritos, físicamente. claro, al menos físicamente, pero para algunos es algo más allá que depositar un cuerpo dentro de un agujero, hablamos en el piso, o dentro de un nicho que se utiliza en varias partes del mundo, o quemarlo, cosa que también es algo que está arraigado dentro de las antiguas culturas y en la actualidad ha tomado mucho auge, independiente del pensamiento que se pueda tener junto a la religión. Bueno, todo eso nosotros los vamos a ir hablando en esta ocasión, comentando junto a ustedes, y en primera instancia agradecer a quienes siempre nos escuchan a través de Evox, Spotify y también el canal de YouTube de ODE Chile. Créanme que es súper valeroso, y también hay que estar agradecido de su presencia y los likes y la cantidad de reproducciones que hemos tenido semana tras semana. Son diferentes temáticas, fuera de lo normal, y acá nosotros no hemos venido a dar una cátedra. No, No, señores, no, damas y caballeros. no, Esta es una conversa, es un así momento mismo. idóneo. Imagínense que estamos con Vicky, estoy yo, están ustedes y estamos hablando sobre algo banal que convive con nosotros, pero que no es hablado de una forma más explícita. Así que Así es. bueno, Y que nos damos permiso también para ir viendo distintos puntos de vista. es que es el tema, los distintos puntos que se puedan generar en base a este tipo de situaciones. Así que te parece que comencemos ya, demos el puntapié inicial a esta segunda parte de rituales funerarios, que nos Por vamos a supuesto. enmarcar directamente a la ceremonia misma, de dejar al deudo en el lugar de descanso eterno, y la gran cantidad de diferentes ceremonias que en el mundo se pueden observar o que se tiene conocimiento. ¿Vamos? Sí, vamos. Ritos funerales o ritos funerarios. El funeral en el año 2025, o más bien dicho en la actualidad, nosotros estamos acostumbrados, por lo menos acá en Chile, lugar donde nosotros habitamos, la zona central, exactamente en Curacaví, comuna dependiente de la región metropolitana, para que nos dejen también su saludo y saber desde dónde nos están ¿Desde escuchando. dónde son? Sí, Sí, sería interesante, ¿eh? Pero el tema de los funerales, que es una ceremonia en la cual
se efectúa, yo aquí voy a hablar solamente lo que se refiere al más potente, que es el de la religión católica. A pesar de que otras religiones también comparten la misma situación o casi el mismo procedimiento, en donde los familiares más los más cercanos o quienes quieran acompañar para despedir a esta persona ya fallecida, dentro de una ceremonia en la cual se enuncia hacia dónde se va a dirigir, un sitio de descanso eterno, más allá del plano físico, que es el encuentro con la deidad superiora o una ascensión hacia el cielo, la instancia predilecta en la cual se puede decir la despedida. Y ahí nosotros vamos todos, porque yo pasé por ese proceso el año pasado, siguiendo la pompa funeraria, o el vehículo estratosférico que tienen las funerarias, de manera lenta, Con tanta caminando elegancia. con mucha elegancia, lleno de flores, caminando de manera muy lenta para poder esperar al sacerdote, o en este caso al diácono, que da las últimas palabras antes de depositar el cajón, porque acá no se dice en ataúdes, se les llama cajón. El cajón. Aunque en Sí, realidad somos la palabra parte de está bien nuestra... dicha. Sí, es parte de nuestra cultura, pero son de madera, está bien, es un cajón. Y tú lo depositas dentro de ese lugar oscuro y le echan tierra. Yo lo considero que tuve el placer, yo creo que para mí fue como algo culmine y a la vez también muy lleno de paz, de yo tomar la pala y echar tierra al cajón. Y ahí uno se pregunta, yo lo veo desde este punto de vista, el funeral o el momento en el cual se deposita el cajón en ese agujero oscuro, ¿qué estamos haciendo? Si estamos depositando solamente un féretro, o sea, disculpen, un cuerpo inerte, con el tiempo se va a descomponer y va a pasar a formar parte exactamente igual que mis abuelos y una tía que estaban ahí en ese lugar. Sacamos solamente los huesos. Yo estuve presente en la exhumación. Y créanme que va a depender de la persona de cómo toma en consideración ese proceso. Algunos van a llorar, se van a tirar al suelo, van a gritar, pero dependiendo de la lógica y a la vez también la aceptación que tengan las personas, es la reacción con la cual tú vas a despedir a aquel ser querido. Para mí es una experiencia personal, pero Sí. es lo que realmente en la actualidad se efectúa. Pero para ti, Victoria, un funeral, ¿qué significa? ¿O cómo nos podemos ya ambientar a la temática del día de hoy? Sí, bueno, por lo menos para mí el tema del funeral es la despedida y es como que se hace siempre como no sé si un resumen, pero se van recordando situaciones o anécdotas de la persona a la cual se está despidiendo. Pero para mí el tema del rito funerario, o del funeral en sí, tiene que ver más con los deudos que con la persona que falleció. ¿Por qué? Porque es un tema de que yo quiero despedirme de esta persona. En el fondo nosotros no sabemos y no vamos a saber si finalmente la persona sabe en el fondo lo que le está ocurriendo o no, pero somos nosotros nuestro apego. O sea, de hecho, cuando perdemos a una persona cercana, la pena es por nuestro apego. De repente hay gente que se ha ido de formas que han sido un poco trágicas, dolorosas, y finalmente uno quizás debiese verlo como un descanso, como un alivio, pero es nuestra parte, digamos, entre comillas, un poco más egoísta, la que nos cuesta soltar. Y ahí es donde es nuestra necesidad de hacer esa despedida, de dar un cierre a este capítulo de la vida de nuestro ser querido o de la persona que conocemos, porque también despedimos a amigos, gente que de repente conocemos nomás o gente muy cercana. Aparte que el funeral en sí, a ver, veámoslo de una manera más, seamos sinceros, si estamos en Legión Oculta, acá nos permitimos también poder plantear ciertas situaciones que acontecen dentro de lo que es un funeral. Yo lo voy a ambientar acá en Chile, yo creo que en otros países puede suceder lo mismo. Yo lo encuentro una situación más que una despedida, el encuentro con personas que en cierta medida nunca has visto. Ay, sí, esa situación también se da. También se da. De hecho, el mismo velorio es como un punto de encuentro. Y también
también es como parte de toda de estas situaciones que después de que, o dentro del velorio, también se ofrecen alimentos. Y como bien sabemos, los alimentos o compartir alimentos es muy propio de las sociedades, de las ¿correcto? comunidades. Entonces, claro, tú El, vas, a lo mejor conociste ahí nomás a la persona, pero vas a presentarle los respetos a la familia y en ese momento te encuentras con, no sé, el vecino que no veía hace 5 años, el vecino de la persona, o algún familiar que de repente ni siquiera te ves, amigos de la infancia quizás, y también se da un momento de encuentro de personas. Además que en ciertas situaciones los funerales se presencian de día, por lo menos para el común de las personas, somos nosotros, son de día Sí, o día de semana. Muy raro es día sábado o domingo, no se da la posibilidad en la cual todos puedan asistir y claro. todos van al momento del velorio, a dejar su arreglo floral, a dar el pésame a la familia. Y aquí yo creo que los que están escuchando, porfa, sería interesante que dejen un mensaje. Todos, absolutamente todos, terminamos afuera hablando de alguien, actualizándose con personas que no han visto y riéndose. No, no, Sí. yo no lo encuentro malo, para nada. Pero siempre el funeral en sí da la chance para reunirse con personas Sí. y comenzar a hablar, oye, ¿y supiste que fulano de tal? O de repente también te encuentras con la sorpresa que en el mismo funeral te encuentras con familia que no conocías, pero familia del que está ahí descansando. ¿Sí o Eso es más no? como una, claro, como una... ¿Cuánto, cuánto ha habido, claro, que está ahí en el velorio y aparece una familia paralela? Sí, exactamente. Y también otras instancias, porque esto es parte del ritual de poder despedir a la persona y tú lo haces mención súper bien al comienzo. Es para quienes están despidiendo, no es para la persona. Porque, a ver, es algo simbólico estar presente y llorar y dejarse llevar por los sentimientos. Aquí yo no quiero decir que eso sea malo llorar en un funeral. Que yo no lo No, haya hecho no significa que el resto también lo haga, sino que lo coloco más que nada como un ejemplo. Y es algo que vivimos todos, pasa, sí. pero muchas veces el mismo funeral no se ve de una manera tan de respeto, sino que es la instancia en la cual la familia comienza a pelear lo que ha dejado el fallecido. ¡Ah! Sí, Y yo lo he visto, qué triste eso. yo lo he visto, o sea, en el mismo cementerio yo conozco gente la cual me dicen que han venido a dejar al deudo, o sea, disculpa, al fallecido, le colocan tierra y a los segundos después comienzan a pelear por quién se va a quedar con las tierras, quién se va a quedar con la casa, y dónde queda el respeto hacia quien falleció, hacia quien está enterrado, Claro, dónde queda ese claro, ritual. Para la iglesia, se persignan, lloran y a los minutos están peleando. claro. Y por ¿Dónde está el cosas respeto del materiales. ritual? Y por cosas materiales. Ahora, ustedes se preguntarán por qué hice mención de todo eso al comienzo y también agradecer a Victoria lo que dijo, porque es un aporte tremendo. Porque no en todas partes del mundo se vive exactamente igual el funeral. Claro. Cada, cada cultura tiene sus propios ideales y también el respeto hacia quien fallece. Como por ejemplo, en la antigüedad, las personas que fallecían, como por ejemplo en China, las de más alta alcurnia, eran enterrados dentro de un ataúd de jade. Tú sabes que esa piedra, o ese cristal, o ese mineral, como quieran llamar, es de alto valor, Sí, pero pues. también representa una alta jerarquía, así como lo que pasó hace momento, poco tiempo atrás con el Papa Francisco, que hizo un quiebre dentro de la religión católica, porque él fue enterrado en un ataúd de madera y no fue enterrado en el Vaticano, sino que en un cementerio cerca donde estaba la Virgen, Y eso a pero pesar de eso que lo dejó, lo expresó en lo vida. dejó, lo dejó expreso en vida. Ahora, ¿por qué hice mención en eso? Porque la gran mayoría se entierran en ataúdes de oro o materiales preciosos, como si fuese una divinidad, siendo que la divinidad debería ser rendida al ser superior que es Dios, Jesús, dependiendo de la creencia. Entonces,
el funeral en sí es una despedida, pero en la forma en la cual se despide a la persona denota Claro, mucho la diferencia que hay entre un funeral y otro, porque el Papa sí, Francisco quedó expuesto una cierta cantidad de días u horas para que el mundo lo viera, y después sellaron su ataúd y se produjo en este caso la procesión hacia el sitio del descanso, muy similar al común de la gente, como al nosotros. común, claro, claro, una ceremonia bastante común como lo estás mencionando. Yo no vi el funeral, la verdad. No, yo No, tampoco. Yo después lo vi en vi las así noticias. como claro, unos par de minutos cuando estaban en el velorio, pero no vi el funeral en sí, la verdad. Ahora, él forma parte de los funerales de personas que ya son de otro, no, sé, no decir de otro nivel, pero son personas públicas. Entonces, su funeral es muy distinto a lo que nosotros podríamos tener como el común de las personas. Tú lo dijiste la semana pasada, dejan de pertenecer a la familia y pasan a formar parte de la institución. Claro, claro, porque y cómo lo sustentaba eso, era que de repente hay familias que quieren alguna ceremonia muy privada, muy sencilla, pero en estos casos no se puede. Como que se debe a la gente, al entorno, todo un ceremonial que no, quizás no, la familia no está a lo mejor tan de acuerdo, pero hay que hacerlo así porque ya pasa a ser una persona pública. Entonces ya no pierdes como toda esa intimidad, Como lo que pasó con la reina Isabel, como lo que pasó con la reina Isabel o con grandes artistas, Michael Jackson, bueno, todos los Lady que han Di, fallecido, Juan Gabriel, Lady uf, Di, que los mismos cualquier presidentes aquí cosa, en Chile. claro, claro. Entonces, Entonces, ahí hay pompa, pues, ahí tenemos pompa. y con lujo de detalle, porque son figuras Sí, públicas que se deben hay hacia mucho el protocolo pueblo. que seguir. Demasiado Como que hay protocolo. nada al azar, nada es del momento, nada es como, hoy yo quiero decirle unas palabras, no. Ahí está todo preparado. Sí, y la familia en silencio, De hecho, si es que lo enfocan, con suerte, con suerte. con suerte, ¿cierto? Es un tema bastante, bastante extraño en base a lo que vimos al día de hoy, pero voy a volver a retomar el tema de las otras sociedades, porque va a depender muchas veces de la cultura a cómo puedas efectuar un funeral. Hay unos que son súper extremos, pero Sí. extremos, extremos. Estamos hablando que hay una cultura. Dale, dale, antes Son de la idea. Solo te iba a hacer la acotación o el alcance de que son extremos para nosotros. Para ellos son Y, normales. Está y dentro de la ultra, normalidad, claro, pero para nosotros son súper extraños. Quizás hasta nos genera mucho morbo. pero el morbo también causa curiosidad. Y Causa curiosidad. terminas Y lo viendo el terminas video buscando. igual. Sí, Bueno, sí, es la esencia del ser humano. Como por ejemplo, hay una cultura. Aquí yo me voy a ir directamente a un tema que fue Ay, muy famoso de la pandemia. ya sé dónde vas. Sí, porque en el país de Ghana contratan a un grupo de personas para que baile con el ataúd mientras es dirigido hacia su lugar de descanso, Sí, con su es una clásica canción. fiesta. Claro, oye, video, memes, se viralizó, pero a nivel mundial. Y en primera instancia uno lo miraba como un leseo, como una broma, pero en realidad existe. Personas que Sí, contratan para bailar. Pero ahí nosotros vimos la parte bonita, porque hay otros lugares en los cuales lo sepultan y a días después, porque es parte del funeral, es parte, no es post funeral, lo sacan de la tumba, ya en estado de putrefacción, lo envuelven en una telas de color mortaja. blanco, una mortaja, pero como quien envuelve a alguien dentro de una alfombra, se da vuelta, lo enrollan y bailan con el muerto sobre sus hombros. Pero estamos hablando del pueblo, es una fiesta. Oye, y en Ghana, bueno, dentro de lo que también estuve, porque uno busca la información, no es como que se me ocurrió.
busqué la información, también salía que en Ghana hay una particularidad también con los ataúdes, que nosotros tenemos como el concepto de como una caja li- lisa o bueno, más distintos materiales, pero allá, por ejemplo, si la persona, no sé, le gustaba jugar básquetbol, podía hacer su ataúd de la forma de una zapatilla. ¿Eh? O de un pescado, si le gustaba ir a pescar, se hacía un pescado y ahí estaba, ese era el ataúd. Entonces son como muy creativos y tiene mucho jolgorio su rito funeral. Es que tampoco lo veo, no lo veo de mala forma, porque es una forma de despedir a quien está ahí. Es algo que tiene mucho más respeto versus a lo que te dije anteriormente de aquellos familiares que comienzan a pelear después de sepultar al fallecido, Efectivamente, o efectivamente. que comienzan Además que, a... no, y es muy particular de todas estas culturas que creen en que la muerte es un paso para otra etapa solamente. De repente es más trágico verlo como, ya, hasta aquí llegó y se acabó. Pero ellos lo ven como, no, es un paso. Entonces, qué bueno que vas a la otra etapa. Y por eso se genera toda una fiesta alrededor de esta ceremonia. Una celebración, es el ascenso hacia un mundo con el uno, o con sus unos, vendría siendo la cantidad de dioses que ellos puedan creer. Es también. También hay Claro, otros que son también, mira, no sé, pongámosles extremos, que se da acá en América, en Puerto ¿ya? Rico creo que se hizo famoso, que ellos se embalsaman, pero por ejemplo había el caso el más famoso era el caso de un boxeador, que a él lo embalsamaron y lo pusieron como en un ring de boxeo, Sí. y los que lo iban a visitar se sacaban fotos con él, o otro que andaba en moto, entonces lo embalsamaban en la posición y quedaba como andando en moto y la gente ay, haciendo una fiesta y sacándose fotos con el cadáver, digamos. O sea, eso ya es fuera de lo normal, de lo que todos nosotros podemos observar. También hay pandilleros o personas que muchas veces están en una posición X de, no sé, ejemplo, tú hablas del boxeador y lo embalsamaron con la misma ropa que él usaba, Claro, su tenida amarilla, sus guantes azules, y todo el mundo en un ring ficticio y lo fueron a sacar fotografías. Pero es que eso es una creencia dependiendo de cada uno, porque en la antigüedad los funerales eran efectuados dependiendo de lo que tú hacías. ¿A qué me refiero con eso? Las culturas precolombinas, los que eran cazadores y cosas por el estilo, lo enterraban con sus armas, pero también a quienes fabricaban alfarería con sus enseres su de vasija, cerámica. claro. Claro, y lo puedes encontrar en muchas partes de nuestro país, en la cual están sus tumbas y puedes encontrar vasijas, pucos, ollas y cosas por el estilo. Incluso hay culturas acá en Chile que fabricaban urnas funerarias y dejaban a su muerto en posición fetal dentro de la tumba. Estamos hablando de la Eso, cultura Bat. eso no es lo que era casi como era como una vasija grande, ¿cierto? Como muy similar a una tinaja, Es correcto. Una ánfora ¿cierto? gigante. Es como una ánfora gigante, sí. Yo pude Hay ver una una canción que lo menciona. igual. Mira, no me puedo acordar en este momento de quién es, pero dice, yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados, en el vientre húmedo y fresco de una vasija de barro. Mira, yo no Chilena tenía la idea. canción. Yo no Sí. tenía idea. ¿Viste? Parte de la cultura. Pero si te das cuenta, estamos hablando cerca del 200 años antes de Cristo, al 800 después de Cristo, y ya utilizaban vasijas gigantes para poder dejar a sus muertos adentro. Estamos hablando de muchos años, mientras otros los Sí. enterraban con sus artículos. Y aquí yo voy a hacer un paralelismo a dos culturas distintas que están separadas por miles de años: la cultura egipcia y la ¿Ya? cultura Aconcagua, que estuvo acá en la zona central, desde el En nuestra Choapa, zona. claro, desde el Choapa hasta pasado el río Maipo, inclusive mucho más allá. Inclusive creo que hasta unos indicios más al sur. Ambos comparten algo muy interesante y también voy a enganchar a la cultura chinchorro.
que la hablamos la semana pasada. Así mismo. Aquí yo voy a colocar un ejemplo más coloquial, más nuestro, para que la gente, por lo menos aquí de Chile, vaya ambientándose un poco a este proceso funerario, y los que son de otros países también puedan también ayudarnos a comprender más nuestras culturas acá en Sudamérica. Las tres culturas eran enterradas con sus objetos. Los egipcios con sus objetos valiosos, tesoros, dentro de una tumba gigante que era, ya lo más avanzado era una pirámide, a Claro. pesar de que antes eran túmulos funerarios, Hasta con sus eh, esclavos. hasta con sus esclavos y varias otras culturas también, dinastías chinas. Con los caballos también. Uf, mira, un ejemplo grande son los soldados de terracota, que hay una Enterrados. teoría conspirativa ahí entre medio, pero eso lo vamos a dejar para otra oportunidad. ¿Por qué hice mención sobre ese estilo funerario? Porque me voy a orientar más que nada en las culturas sudamericanas. Las egipcias, a pesar de que tienen miles de años de diferencia, pero compartían casi las mismas características. Eran sepultados, bueno, en este caso los egipcios eran enterrados dentro de una pirámide, que es una representación muy avanzada desde un túmulo funerario, que lo hablamos la semana pasada, se convierte en un templo de adoración, pero eran selladas, y acá en Sudamérica eran enterrados también casi de la misma forma, en una posición acostada, rodeado de sus enseres. Enseres quiere decir armas, Sus cerámica, pertenencias. ahí está la respuesta. Gracias, sus pertenencias. Sí. Pero tienen un paralelismo increíble, y así también con otras culturas. O sea, a pesar de la distancia, que en aquellos años era imposible poder comunicarse unas con otras, o sea, casi imposible, y otras teorías también de navegantes, pero eso es harina de otro costal, pero Claro. compartían los mismos ideales. Todas las culturas querían ascender a un plano superior e ir acompañados con sus enseres, vestidos, Es que, hasta el día de hoy. sí, hasta el día de hoy. Es que me parece, es mi idea, de que esto, es en particular, esto es propio del ser humano y no de la cultura. ¿Te fijas? Como es trascendente al ser humano, ya sea en el lugar en el que esté. Si yo pierdo o yo veo que alguien de mi comunidad fallece, lo voy a enterrar o lo voy a generar sus ritos con sus cosas, con lo que a él le pertenecía y lo que lo representaba. Entonces me parece que es como lo más esencial del ser humano, que está menos contaminado. No sé si me logro dar a entender. No sé si se Más, entiende. más allá de de las religiones o de las creencias que tengamos en distintos lugares del mundo, es más esencial del humano generar este tipo de rituales. En todo caso, y en la actualidad también se sigue viviendo eso, porque a los muertos se sigue vistiendo de una manera elegante, Con sus con mejores ropas, sus o mejores con ropas su, y, no sé, de repente tiene un crucifijo que es preferido, entonces se van con eso. y bien Era de pintados él, y bien maquillados. Era claro. sí, era de esa persona. Como que no podría ser de otra persona, solo te representa a ti, por eso te vas con él. Pero si nosotros comparamos lo que acabo de decir, culturas egipcias, mesoamericanas, o sea, disculpen, precolombinas acá en Sudamérica, y en la actualidad, tienen un punto de vista bastante similar en su forma de funeral. Se parecen mucho, pero por lo menos para nosotros, dentro de nuestra lógica, nuestra idiosincrasia. Pero ¿qué pasa cuando vamos a otras partes del mundo y nos sumergimos en el morbo? En el morbo me refiero a una situación que ya sobrepasa lo que es políticamente correcto para nuestra cultura, Para nuestra como es cultura. para nuestra cultura. O sea, estamos hablando de etnias en las cuales comen parte del muerto y se visten con sus ropas para poder adquirir su poder. Y estamos hablando de aquellas personas líderes dentro de la etnia, son catalogados como, es la palabra, como un No solo, patriarca, como, claro, no solo chamanes. no, como médicos brujos y cosas por el estilo.
y Como está las prohibido, autoridades de la comunidad. como las autoridades de la comunidad. Y eso es antropofagia, Sí. entonces, o canibalismo. Ahora bien, no está tan, o sea, bueno, está lejano, pero tampoco es tan alejado, porque te acuerdas tú que en Centroamérica le sacaban y comían parte del corazón de su enemigo. Su enemigo para que adquirir su poder. Exacto. Entonces, Oh, no es tan alejado de lo otro, po. para nada, o sea, ¿y cuánta distancia hay? Miles de kilómetros. Una Claro, incomunicación casi imposible de adquirir en ese momento, pero sí lo hacen. claro. Y, o sea, bueno, nosotros en la actualidad lo vemos con el tema del morbo, pero para ellos es una situación normal. Es con un fin. O sea, no es, hoy no, estoy comiendo a esta persona, sino que no, yo lo hago como parte de un ritual para yo adquirir las capacidades que tenía esta persona. Y esa es una Incluso forma de podría ser funeral, admiración, claro, y esa es parte del funeral. ¿Y para qué decir? claro, Creo que lo comenté, que cremaban los cuerpos y las cenizas lo guardaban por un tiempo, es un ritual funerario, después lo añadían a una sopa y se lo servían ellos mismos, dentro de todos los claro, familiares. la Ay, comunión. me dieron escalofríos, me dieron Sí, escalofríos. sí. Bueno, Increíble. nosotros no lo hacemos, afortunadamente. No, nosotros no lo hacemos, menos mal, ¿o no? Quizás sí hay algunas culturas que lo hacen y nosotros no sabemos. Y eso estamos hablando de un lugar muy alejado de acá de Chile. Estamos hablando de poder sacar parte del cuerpo y vestirse con su propia ropa. Y Claro. eso que nosotros no hemos hablado de otras culturas en las cuales, tú lo hiciste mención la semana pasada, yo cuando vi el video a mí me chocó porque fue la primera vez que lo veía y no podía comprender el por qué lo hacían. Yo veía ¿Cuál? a los buitres sacando la carne de los muertos. ¿Por qué? Sí, Una persona, eso es en el Tíbet, si es que no me equivoco, en las alturas del Tíbet, lo dijiste la semana pasada, con un machete, un sí. tronco, tomaban parte del cuerpo y los comenzaban a cortar, Así es. lo echaban dentro de una carretilla, los llevaban y los esparcían en el campo, en las alturas. Y ahí llegaban las aves de carroña para poder comerse al fallecido. Sí. Y los Ah, restos de huesos que quedan, también, pues después con un martillo, con una especie de mazo, martillo, los van destruyendo también, hasta que ya no queda nada. Eso a ellos le llaman la muerte celestial. Es eso. oye, buen nombre, ¿eh? Buen nombre, ¿eh? Sí, esa es la muerte celestial. Y hay otro que era la torre del silencio, que es similar, pero también se destroza parte del cuerpo para que sea apto para para las aves carroñeras, y se depositaban en una especie de torre, pues y ahí el ave se alimentaba de ellos. Para ellos como volver, para ellos es el ciclo nomás. Fuiste carne en esta vida y bueno, después serviste de alimento para otros y así se va cumpliendo un ciclo nomás. Que para nosotros es un poco chocante, es Pero otra cosa. o sea, imagínate hacer eso acá en Chile. Eso es chocante. Y penado por la ley. No, Y penado por la no, ley. acá está todo regulado. Además que si no me equivoco, para allá está el tema de las montañas, entonces tampoco era como llegar y enterrar a una persona. No es tan fácil como acá. Porque el frío Quizás es eso también ayuda. extremo Entonces también. quizás eso también Yo ayuda creo que sí. a que se ejecute de esa forma. Yo creo que sí. Incluso, cuando hablamos de altura, de funerales, que es que de verdad, insisto, en mi mente aún está ese señor con un machete rompiendo partes del cuerpo y alimentando a los buitres. Los buitres, Oh, no, y los qué buitres chocante. revoloteándolo. No, Sí, felices eso es ellos, un chocante festín. para nosotros. Sí, eso es chocante. Pero para ellos Pero es algo normal. para ellos es lo que corresponde hacer nomás. No hay un cuestionamiento más. No, es parte de su cultura, idiosincrasia y folclore. Y ahí nosotros no, nadie se puede meter porque es un pensamiento propio de cada uno. O sea, Claro, ahora, gracias a la evolución, no existen los sacrificios. Y ya esa era una muerte anunciada, no era una muerte que venía preparada, sino que se tomaba a alguien, fuiste bueno, y, y su cuerpo era arrumbado en cosas comunes. claro.
Oye, y los funerales que tú pudiste recopilar datos, bueno, me parece que el que más te impactó fue ese, el del Tíbet. Sí, totalmente, totalmente. No hay cabida para mí. Inclusive yo lo había visto años atrás, pero ahora recopilando información para el programa del día de hoy, no me dejó chocar. Me chocó mucho, me chocó. Sí, Porque me dio sí, como cosa. O sea, es más que sí. nada por nuestra enseñanza. Si nosotros viviésemos en ese lugar, sería como una ceremonia de gozo, alegría y holgorio. Pero para acá en Chile no. Ahora, yo prefiero mil veces quedarme con un funeral que hacen en Indonesia, si no me equivoco, en Filipinas. Ahí tenemos una pequeña disyuntiva, más que nada por el tiempo, no me acuerdo muy bien, que cuelgan los ataúdes de los acantilados. Qué Los raro. ataúdes colgantes. Sí, eso es extraño, porque generalmente se asocia más con la tierra, el agua, pero dejarlo en un lugar como a la intemperie y en altura, eso es un poco más extraño. Demasiado extraño. O sea, ¿qué pasa con la putrefacción del cuerpo después carcome el cajón, o en este caso el ataúd, y el cuerpo La termina fuerza de cayendo? gravedad, Sabia. O quizás sí, no, quizás no. Pero, ¿por qué se deberá eso? Ahora, la explicación del por qué no lo sabemos. Se puede averiguar, pero es un rito funerario único para ellos y es la forma en la cual despiden a aquel muerto, su familiar, que vivía con ellos. Entonces, es raro, por lo menos raro. Y ahora yo quiero tocar el último punto, por lo menos de mi parte, porque tú traes unos muy espectaculares que me comentaste anteriormente. Yo los quiero escuchar. Tú sabes que hay un funeral único en el mundo y el más estrafalario que existe, quiero saber cuál es. el funeral espacial. Y existe. Tú me preguntas, Cuenta. ¿cómo? Sí, Sí, pues por mira, favor. voy a buscar, ¿De qué voy a se buscar trata? el, voy a buscar el nombre de quién fue sepultado. Me imagino que alguien bastante pudiente, ¿eh? No Un creas. poquito. No, no, que yo me imagino que eso es muy caro. Oh, espérate, se me corre justo la información que te iba a decir. Mientras ayúdame. A ver, ¿de qué se podría tratar este tipo de funeral? Yo me imagino, si Dije, tú me lo nombras, yo me imagino cenizas. ya, acá está. Lo encontré, lo tenía guardado acá en los apuntes del señor Gene Roddenberry. Para ti quizás no te suene, pero es el creador de la saga Star Trek. Ah, mira. Sí, a ver, O o me sea, como equivoco. anillo al dedo. Mira, dice, increíble sepelio espacial del creador de Star Trek y el gurú del LSD y sus cenizas arrojadas al cosmos. Toma, Pero ¿cómo lo hacen? ¿Lo liberan o van en una ¿sí? cajita? No, y esto fue en el año 1997, exactamente el 21 de abril, en la cual Mira, lanzaron un cohete y soltaron sus cenizas al espacio. se dispersaron. Se dispersaron, exactamente. Mm. Fueron 7 Me gramos de quedé cenizas en este caso fueron 24 personas, pero el más alusivo es el creador de Star Trek. por la Fueron historia. pequeñas historias, o sea, estamos hablando de uno de los genios creadores de una saga del espacio junto con de- George es- Lucas. claro, de ciencia ficción y que, claro, pues, efectivamente tiene que ver con el espacio. ¿Y sabes cuánto costó el servicio? A ver, $4.800 en el año 97, en el año 97. hace un poco, casi No, 30 pero años. igual si tiene 30 dinero años atrás. es asequible, o sea, estamos hablando del funeral de alguien bastante importante. Y es connotado porque hasta el momento creo que es uno de los pocos funerales espaciales que existen, porque él es el creador de Star Trek, inclusive el que Sí, personifica al capitán Kirk, el de la serie original, viajó con Blue Origins al espacio, o sea, cumplió su sueño, estuvo en el claro. espacio profundo. O sea, entre comillas, no espacio Sí, profundo, pero estuvo ahí. Pero es interesante ver que el creador de Star Trek fue sepultado en el espacio, o sea, o parte de su ceniza está en este momento en órbita. O sea, es polvo espacial. es polvo espacial. Para Sí, mí, mira. yo lo encuentro súper estrafalario. Sí, El señor Gene sí. Roddenberry, el creador de Star Trek. Mira Claro, tú. ¿a dónde le generan homenaje a sus dedos? Hacia arriba, Sí, hacia el cielo, literal.
Interesante. Y fue él Sí, más otras 23 personas. No fue claro. solamente el único. O sea, estamos hablando de $4.000 para una sola persona por 24, o sea, saca la cuenta. Igual es bastante ventajoso. Y fueron lanzados a 11.000 metros de altura de la Tierra. Mira, pero eso 11.000 kilómetros. significa que quedan orbitando la Tierra. O sea, yo desconozco Se esos temas. dispersa, es ceniza. Imagínate, tú lanzas ceniza en el espacio y queda ahí dando vueltas. Exactamente igual. Paso a formar parte del universo. Bueno, Claro. yo lo encontré increíble. Y la empresa se Súper llama interesante. Celestic Inc. ¿Y sigue Y la funcionando? empresa, Me imagino. sí, la empresa se llama Celestic Inc. y fue fundada en el año 1994, inaugurando los sepelios cósmicos. Imagínate, entregando restos mortales al espacio. Un dato freak. Mira tú. Sí, Un me funeral parece espacial. súper interesante. Me parece súper interesante. Yo lo Me encontré gustó. genial. Me gustó. ¿Lo elegirías Ahora, tú? yo sí, ¿Sí? yo sí. Parte en la Tierra y parte en el espacio. Bien Sí, pues, repartido. bien repartido. O, no, iba a decir algo, pero mejor no. No es momento. Pero sería espectacular. Sería muy espectacular. Bueno, eso es lo que nosotros hablamos de lo que son los funerales a nivel mundial, dentro de unos pocos de tantos que existen. Yo quería nombrar a aquel sepelio espacial, el creador de Star Trek, en el año 1997, 94, no me acuerdo 97. muy bien. La 97. empresa, tú dijiste, se creó en el 94 y el funeral de él fue el Ah, sí, tienes 97. razón. Celestic. Celestic Inc. es el nombre de la empresa. Pero también tenemos que hablar sobre nuestro querido país, Chilito lindo y querido. Y tú nos Nosotros traes también unos datos. tenemos, nosotros también tenemos cosas sabrosas con respecto a los temas de funerales. A ver, sorpréndeme. Ya, a ver, ¿por cuál? A ver, tengo tres. ¿Te suena? Vamos a empezar con uno con uno conocido. Eh, ¿Tú sabías que los bomberos se entierran de noche? Yo me enteré, bueno, yo entre comillas tenía ese conocimiento de manera vaga, pero de mayor manera me enteré en el último tour en el tour nocturno del cementerio de acá de la comuna de Curacaví. Pero no tomé mucha atención, pero me gustaría aprender ahora. Sí, porque acá No, estamos mira, todos aprendiendo. claro, sí, sí. Bueno, pero en realidad hacemos como comunidad y aprendemos entre todos. Mira, al principio, cuando yo me enteré de que estos funerales eran de noche, primero así como fue, ¿y por qué? ¿Será que hay menos incendios en la noche? Y no, pues no tiene ese tipo de razón, tiene una razón nada que ver. Tú sabes que de repente la imaginación nos juega en contra. Bueno, y tampoco es tan antiguo. Resulta, bueno, pues, como nos escucha gente de muchas partes, nuestros bomberos en Chile son voluntarios. No es una profesión pagada. Entonces, sucede que en el año 1859, bajo el mandato del presidente Manuel Montt, hubo unas revueltas sociales. Por lo tanto, se decreta toque de queda. Dentro de este periodo de revolución, de movimientos sociales, como lo había dicho, fallece en servicio un bombero, que lo tengo anotado porque yo te dije que tenía mala memoria, don Domingo Segundo Espiñeira. Y bueno, como correspondía hacerle los funerales, pidieron hacer un funeral público porque era una persona conocida, un servidor público, voluntario, que en nuestro país los bomberos son, yo creo que la institución más querida, y se les negó. ¿Por qué? Porque había toque de queda, no se podía reunir la gente, por todo este contexto social. Entonces lo que decidieron fue hacerlo como de forma, entre comillas, clandestina. Y dijeron, lo vamos a hacer en la noche. Entonces, con el permiso de la familia, se reunieron e hicieron todo el rito funerario, pero fue en la noche y fue acompañado de todos sus compañeros con antorchas, con faroles, acompañando al fallecido hasta que llegaron al cementerio y lo pudieron enterrar. Esto se generó como una tradición y esto se mantiene hasta el día de hoy, pero siempre y cuando la familia quiera y bomberos en servicio. ¿Qué te parece? A mí me pareció bastante interesante. Sé que hay otros funerales que se generan o se practican de noche, pero me parece que
lo que nosotros más conocemos son el tema de los bomberos. Es el más famoso, el Es más el más conocido por lo menos famoso, aquí en Chile. sí. Ahora entiendo por qué es de noche. Claro, no era porque no habían incendios. Igual ahí de noche. Ahora hay Claro, claro, accidentes también no de me noche. calzaba mucho. No me Es que calzaba no mucho, calza. O sea, pero de la ese clandestinidad pasó a lo oficial. a lo oficial. Ahora, claro, ahora es así. Se generó algo que se practica hasta el día de hoy. Incluso la Hay, comunidad también puede acompañar al bombero en ese momento. Ahora sí los puede acompañar. sí, sí, ahora son legales abiertos. Sí, y también da la instancia de poder ver este sepelio que de verdad es justo y necesario para los bomberos de Chile que trabajan de manera desinteresada y gratuita. Sí, Voluntarios, voluntario, muy voluntarios. queridos. Sí, muy querido. Y también interesante ese tipo de funeral. A mí me encanta. Me encanta que sea de noche. Es un símbolo muy grande para las personas muy importantes Sí, dentro de nuestra sociedad. sí, es tan distinto que, claro, es exclusivo, digamos. Bomberos chicos buenos. Saludos. Hay hay otras prácticas que ya no se hacen. ¿Tú ubicas la canción de Violeta Parra, El Rin del Angelito? Me suena. No soy Sí, fanático de Violeta Parra, pero sí la he escuchado parte y su nombre sobre todo. sí, es de bueno, es de las canciones más conocidas. Tú sabes que ella, bueno, dentro de su trabajo fue investigar dentro del campo chileno costumbres y a raíz de esas costumbres ella generaba música y arte. Entonces de ahí sale El Rin del Angelito que en el fondo narra el velorio de un niño. Yo pensaba también, tú sabes que pienso muchas cosas, pero pensaba también que era muy conocido y resulta que no lo es tanto porque es parte del campo chileno. ¿Ah? Sí, sí, no es tan conocido, pero era propio del campo. Entonces, sucedía cuando fallecía un menor de 7 años y cuando fallecía se le consideraba como que ellos iban directamente al cielo. Por lo tanto, se les llamaba angelitos. Y tienen todo un velorio muy particular y que es muy llamativo. Por eso quería comentarlo, porque son tradiciones que se van perdiendo con los años. De hecho, ya no se hace. ¿Qué pasaba? Bueno, fallecía este pequeño y comenzaban los preparativos, ¿cierto? Como la madre generalmente estaba muy afectada, llegaba la madrina, las tías, algunas vecinas y preparaban este rito, en el cual colocaban al niño o a la guagüita, la ponían sentada, la acomodaban sentada y esa silla iba sobre una mesa, como una especie de altar. Y a la guagüita le ponían como una túnica blanca, clarita, y le colocaban alitas de cartón, que las hacían las propias personas. Entonces iba con sus alitas porque era todo que semejara un angelito. El angelito como tradicionalmente lo conocemos, ¿te acuerdas que de lo que hablamos en nuestro primer capítulo? El Entonces querubín. el querubín, justamente. Entonces esta mesa se adornaba con flores, con alguna imagen, ya sea de algún santo o de la Virgen, que la Virgen tiene la imagen de la madre, alguna vela y se adornaba bastante con hartas flores y se hacía una especie de festividad. Incluso había música, se menciona que en algunos casos la gente bailaba y también de ahí sale otra parte artística que bueno, está el canto a lo divino. ¿Lo conoces tú? Por mi parte no. Ya el canto a lo divino también es muy propio de nuestro campo chileno y eso sí todavía se practica, que son generalmente poesías hechas en décimas, pero religiosas, que se ocupan para distintos tipos de ocasiones. Puede ser para la Virgen, para otra festividad religiosa, y en este caso son décimas que tienen que ver ya sea
con despedir al angelito o que el angelito le habla a sus padres como despidiéndose. Y esta música va acompañada del guitarrón chileno. O sea, no es la música, se interpreta con el guitarrón chileno, o sea, es música y letra. Wow. Sí, es que por usted decía, es un rito muy, muy rico e interesante. Entonces, bueno, se hacía este tipo de ceremonia, la música, en algunas cosas baile, comida, tú sabes que lo mencionamos al comienzo, la comida siempre reúne la comunidad. Pero había un tema que a mí como tú sabes, yo soy madre, me llamó particularmente la atención, y era que la madre no puede, o la familia no puede llorar al niño. ¿Por qué? Porque se decía que le mojaba las alitas. Mira qué cosa más, como tan, lo encontré como algo tan Tierno. humano, tan tierno, tan humano. ¿Sí? ¿No? Porque le moja la alita y entonces le cuesta más subir al cielo. Entonces, claro, pues me puse en el lugar de, claro, una madre con su hijo pequeño, fallecido, y que más encima no lo pueda llorar. Es un Increíble. tema O sea, fuerte, es demasiado fuerte, porque súper fuerte. la gran mayoría de los deudos, en este caso, quieren llorar a la despedida. O sea, independiente de lo que dije al comienzo del programa, acá estamos hablando de un infante, de alguien que es inocente. Hablemos de su inocencia Sí, como característica en sí como persona, pero tiene sí, asegurado su salto al cielo. Y sí, si lloran, mojar sus alas para que no pueda ascender, wow, fuerte, fuerte, ¿cierto? demasiado Bueno, fuerte. ese era parte de todo este rito. Y bueno, ya después venía el funeral en sí, que ya era como ya todos lo conocemos, pues ya a su lugar de descanso final. Entonces, y mira, imagínate que esta tradición tiene música, que es el ring del angelito que te mencionaba. También está el tema de las décimas del canto a lo divino. Y hay una película que yo no la conocía, pero alguien que tú conoces sí la mencionó y la puso en su página. ¿Quién será? ¿Quién crees Paolo tú? Sepúlveda. Tío Paolo, sí. Él hizo ese aporte. Me acordé ahora. Es una película que trata esta historia de un niño que es el angelito, su hermano, que fallece, y cuando él lo van a enterrar, digamos, se da cuenta que se le quedaron las alitas. Y después cuenta todas las aventuras, entre comillas, aventuras que pasa este niño en el afán de llevarle las alitas a su hermano para que se vaya al cielo. También me Qué parece bonito, el trasfondo como muy tierno también. pero también bastante lleno de pena, si lo hablamos Sí, de a ese mí, a, tema. a mí me da cosita, la verdad. Sí, a mí igual, pero es un Sí, tremendo aporte para quien lo quiera buscar. sí, se llama la Es una, película El largo viaje. Es el chilena, lar- es una película chilena del año 67. Cuando el cine chileno era buen cine. Sí, imagínate, año 67 y teníamos película. Interesante, muy buen dato el funeral de los angelitos, o en este caso es como un conjunto, porque está parte del velorio y el funeral de la mano, porque estamos Claro, hablando de un angelito. es la Interesante, despedida. yo por mi parte lo había así a grandes rasgos nomás, pero no me había interiorizado tanto en la temática de cómo se producía este cántico, estas entonaciones con el guitarrón chileno, que en Sí, cierta medida se perdió un poco de la sí, escena. sí, sí. Y tiene ese sonido tan particular que tú escuchas el acorde y sabes qué es eso, qué es ese instrumento. Interesante, de verdad me encantó. Me encantó ese aporte. Como es parte de nuestra idiosincrasia, sin hablar de los pueblos precolombinos que también son parte de. Pero esto yo lo encuentro muy bueno y que no sé si en la actualidad se No, efectuará todavía. Yo creo que ya se creo que perdió hasta ese. los años 70, 6. Mira, imagínate, años 70 es hace un tiempo, pero nunca, nunca tantos años. A ver, años 70 estamos hablando más de 50 años. Hay gente que lo debe haber visto, Sí, tiene que haber gente viva todavía que vivió esa experiencia que lo y vio. participó. Y lo vio y Sí, participó, porque la despedida de un ángel. mira. ¡Wow!
Wow. Oye, y bueno, para ir avanzando, tú sabes que el tiempo aquí se nos hace nada. Vamos a la actualidad, pues. Oh, ya sé hacia dónde vas. Ah, Se puso, como se dice en Chile, se puso brígida la cosa. sí, se puso peludo. Sí, en la actualidad hay unos funerales que son muy particulares, que son los narcofunerales. Que están muy de moda ahora. Están de moda, de hecho son tan, ¿cómo Populares. decirlo, no? Populares y, y salen tanto de lo común que tuvieron que legislar para que se hagan. No, y son Y súper peligrosos los narcos funerales. sí, po, sí, son súper peligrosos. En la calle, balas locas, fuegos artificiales, desorden público, etcétera. Se presta Eh, para mucho. interrupción de, ¿cómo se llama? Del tránsito. Inclusive hay un tema en base a los narcos funerales. Y tiempo atrás hubo uno, no me acuerdo en qué sector, pero en la calle, en la avenida Vespucio, es una autopista. Es tanto el conflicto que hay entre bandas rivales que quienes iban al sepelio o al funeral fueron interceptados y asesinados en el lugar. Tan peligroso. A ver, para los que nos escuchan de otro país, para que se hagan una idea, bueno, narcos saben lo que significa, cuál es la nomenclatura o la base de Sí, dónde viene, además que no son propios de nosotros. ¿no? Ah, No, pues están influidos por otros lugares. o sea, nos vamos un poquito más arriba del continente. Justamente. De hecho, Colombia, están los México, narcorridos. ya, a ver, O sea, no, no, yo tampoco conozco mucho, pero la cultura narco no es como tan propia, bueno, ahora sí, lamentablemente sí, pero hay toda una cultura en base al tema del narcotráfico. Música, eh, pongámosle ritos particulares. Entonces también él influyó en el tema de los ritos funerarios. Y de ahí, claro, se fue todo mezclando hasta que llegamos a lo que nosotros como chilenos hicimos, que se va mezclando, se va derivando entre una cosa y la otra hasta que llegamos a lo que nosotros hemos visto ahora en la televisión, que son, bueno, expliquémoslo un poco para poder definir lo que es dentro del velorio, puede haber alcohol, yo he visto música, que música, bailes, como hasta el twerk, ah, sí, lo he visto. sí. Ah, lo he eh, visto en video, no en vivo. claro, no, sí, 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 hay grabaciones, es como una fiesta, de repente sacan el cajón y lo sacan a pasear no sé, a la cancha, em, hasta que termina con está el tema de irse ya al cementerio y en el trayecto se juntan y mucha bulla y lanzan fuegos artificiales que están prohibidos acá. Hay disparos, que también eso también está prohibido. Y mucha exaltación de la persona que se fue. Y esto Y genera lo en el mal, fondo un desorden público. y la policía no puede interferir en cierta medida. Inclusive la Claro, misma policía ha cooperado para que se vayan luego. Detienen el sí, tránsito, cierran la autopista y ellos hacen su fiesta como quieren. claro. Después llegan al cementerio y sigue el tema hasta que ya se entierra o se da el final a la ceremonia. Entonces es súper llamativo porque, claro, finalmente todos los funerales se parecen en algo, pero también ha ido evolucionando En todo punto de vista. desde todo punto de vista. A mí hay uno, mira, yo te pregunté a ti cuál era el que te había llamado más la atención o el cual te gustaba más, entre comillas. Hay uno que a mí me gusta, ¿Ya? ¿Cuál? que es no sé cómo se llamará la verdad, pero es cuando a uno lo incineran y te colocan en una cápsula biodegradable. Y esa cápsula alimenta a un árbol. Y ese árbol Ya, queda como en un pequeño bosquecito. O sea, si yo yo, pudiese elegir, sería esa opción. ya, yo opto por 50-50. Esa opción y el espacio.
Y el espacio, sí. Yo me voy a esa. Me parece bueno, dentro de lo que nosotros podemos, porque también acuérdate que está todo normado para que sea, que el tema de nuestra despedida no sea un riesgo sanitario. Claro, Dentro de todo esto me parece que es como lo que tiene más comunión con la naturaleza. Bueno, esa es mi opinión personal. porque aparte de la cremación es un tipo de funeral que ha Sí, estado a través de toda la historia de y al toda la día de hoy historia. se ha popularizado, estuvo vetado un tiempo porque la religión prohibía llevar un cuerpo para la futura resurrección en el momento del juicio final. Sí. Y en otros países se ha vuelto prácticamente obligatoria, como en Japón, si no me equivoco. Por asunto de espacio. Despacio. Y más Entonces, encima, claro. imagínate llevarte la ánfora con un familiar a tu casa Bueno, y hay tenerlo gente que ahí. lo practica. ¿Es una Hay opción? otros, hay otros que se hacen hasta joyas con la ceniza. ¿En serio? Sí, sí. Es más, bueno, tú te puedes hacer como, no sé, me imagino yo como un colgante con parte de la ceniza. Pero había otro proceso en el cual esa ceniza la someten a presiones, presión, digamos, presión atmosférica, y se generaba un diamante. Y con ese Sí, diamante tú te hacías una joya. tenemos de todo de tipo de funerales, Para de lo que gustos, tú, todos. de gustos de todos. Ahora va a depender del punto geográfico donde te ubiques, es la posibilidad que tú vas a tener. Aquí en Y Chile de, tenemos el cementerio y crematorio, nada más. y de la plata que tengas también. Ah, aparte que sale súper caro mantener el Sí, cementerio, pagar, es como pagar contribuciones, pero en el cementerio, de por claro, vida. de por vida. Sí, Bueno, siempre y cuando no se pierda la generación de la familia o generación sanguínea y ya se olvida. Pero esos rituales que de verdad a mí me llaman mucho la atención son parte de nuestra idiosincrasia dependiendo del lugar donde estemos viviendo. Quizá hay muchos ujú, más, muchas otras metodologías en las cuales nosotros hemos opiado en este momento por más que nada desconocimiento y a veces quizás alguien nos pueda aportar con algún comentario. Don Claudio Durán, yo creo que está escuchando el podcast y Paolo también, un saludo para ellos. Nos pueden dar sí, también algún aporte en base a lo que son los ritos funerarios, el funeral en sí, la ceremonia de despedida, la finalización de ese camino, porque hay una preparación, que lo hablamos la semana pasada, el proceso en sí, que es ahora, y viene la post o el momento posterior al funeral, que lo vamos a hablar la próxima semana. ¿viste? Es, Daba para otro capítulo. hoy ese también me llama mucho la atención porque va a depender de cada cultura, la despedida que tengan de su familiar o amigo, deudo, como quieran llamar, y después viene lo posterior. Yo creo que el día de hoy hemos abarcado una gran cantidad de formas de funerales, que son las más clásicas, son las más comentadas, las que puedes encontrar en redes sociales, y lo dije anteriormente, pueden haber muchas otras más, pero va a depender también del conocimiento que tenga la gente y los aportes que nos puedan entregar a nosotros. Esta fue una conversación en la cual dos amigos quisieron dar lo mejor posible. Más que eso, es poder interiorizarse más sobre un proceso de la vida, porque la muerte es Sí, parte de la vida. Es la finalización o cuando se apaga la chispa de la fuerza vital del cuerpo humano y qué pasa después con el espíritu o alma según de la creencia. Pero nosotros nos orientamos directamente al lugar de descanso, que es el cementerio, o puede ser una urna funeraria en tu casa, o en el espacio, como el creador de la serie de Star Trek, o quizás también el lago, el mar sí, y otros una lugares, montaña. o el río de India, al que estábamos hablando. El Ganges, el Ganges, sí. Que debe estar un poco contaminado, me imagino yo. No, para nada, cumple todas las normas sanitarias de ese río. Entre tanta cosa que está dando vuelta, yo creo que ni vegetación debe tener a su alrededor. Bueno, espero algún día conocerlo, pero va a depender de la cultura de Claro, cada uno. Porque algunos los dejan claro. ahí, otros los entierran donde los pillan, o pagan mausoleos gigantes, como es el mausoleo italiano del cementerio general, que tiene 7 pisos. Es un Imagínate, edificio un con edificio escaleras completo. mecánicas, sensores, o también hay criptas de todo tipo, dependiendo de la creencia y dependiendo de la plata, dinero. Sí. El dinero, y no, y circunstancias también muy particulares. Recuerda que hay unas historias
son antiguas, incluso también de campo, que siempre se decía que en las carreteras iban quedando trabajadores y ahí quedaban debajo de la carretera. O como Pero la eso historia, para otro programa. yo te puedo adelantar 2 puntos acá cercanos, el túnel Lo Prado y el puente Lolenco. Y lo podemos comentar en otra oportunidad. Ájale. Excelente, excelente. Más encima muy cerca de nosotros, geográficamente. Y hay testigos en base que hablan sobre ese testimonio. ¿Para qué decir de la cantera de Lajas que está a la entrada de Curacaví? Ya, También. pues anotemos. No, o sea, hay que ir a visitarlos nuevamente. Yo fui y tuve que salir porque da miedo. Literal, a pesar que yo soy súper valiente, pero que te tiren piedras de la nada, como que, wow, sale de ahí. Pero en fin, Victoria. Entretenido capítulo el día de hoy. Abarcamos una gran cantidad de ritos funerarios en base a su funeral y quedó Sí. mucho material por poder entregar a todos ustedes, pero recuerden que la próxima semana vamos a continuar con lo que es lo posterior al funeral, porque Sí. esto es un proceso, un antes, durante y después, Y el después, que es que muy va durante importante también. demasiado importante. Va a depender, en todo caso, de la cultura. Vamos a viajar a México, vamos a estar aquí en Chile, vamos a También vamos a estar en el campo chileno. sí, literal, sí o sí. Y solamente quiero en este momento agradecer a cada uno de ustedes que nos han escuchado a través de todas las plataformas disponibles, que es iVoox, Spotify. Vamos a buscar otras más para la predilección de cada uno. También en el canal de YouTube de ODE Chile. Recuerden que han escuchado el podcast Legión Oculta, una nueva semana más junto a nuestra querida amiga Victoria Muñoz. Y dejo en este caso los micrófonos para usted para que nos pueda... Usted va a hacer el cierre del día de hoy. Así que está en sus manos las llaves para que cierre la puerta, para que la próxima semana continuemos con los ritos funerarios. Adelante. Perfecto. Bueno, finalizando nuestro segundo capítulo, en el cual hablamos de los ritos funerarios, me comienzo a despedir de todos ustedes, como siempre agradecida, como siempre disfrutando de nuestra conversación y esperando que nos escuchen, nos den su retroalimentación, preguntas, nos pueden comentar, nos pueden sugerir muchos temas también para nosotros poder desarrollar más adelante. Así que, bueno, como siempre, un agrado y agradecida, siempre agradecida de las instancias donde nos reunimos, Mario. Más que agradecido, así que nos vemos, Vicky, en otra Nos oportunidad. vemos Y gracias a ustedes con que nos han nuestro, escuchado. con nuestro Café con café galletas. con Mira mi galletas. café, mira mi cafecito como está acá. Yo ya me lo tomé. No, si me di cuenta. No es que sea ninguna galleta. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Chao amigos, que tengan buena jornada y nos vemos la próxima semana. Que esté muy Sí, bien. bye Chao. bye.